Cuando hablamos de Aníbal Troilo, hablamos de uno de los músicos más expresivos de la historia del tango. Y si hablamos de su orquesta típica, por supuesto que hablamos de una orquesta que puso siempre la expresión en el centro de su discurso musical. Ahora, cuando analizamos el trabajo que hace la cuerda, es decir, la sección, integrada por violines, viola y cello, nos encontramos con algo distinto, algo que nos llama la atención y que no necesariamente tiene que ver con la búsqueda de una gran expresividad y mucho menos con aquella mugre sagrada de la que hablaba Troilo. Vamos a meternos en el video de hoy con la cuerda y ver de qué están hechos esos solis de cuerda de la orquesta de Aníbal Troilo. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy para hablar de los solis de cuerda en el estilo de Aníbal Troilo. Vamos a hacer un análisis para ver un poco cuál es la lógica, cuál es la aproximación interpretativa de la cuerda a los solis en la orquesta de Troilo. Pero antes de eso, quiero invitarles a que se bajen un PDF que preparé con un análisis de las distintas épocas de la orquesta de Troilo, desde su fundación en el año 37 hasta el año 75. Todos esos años la orquesta tocó en forma ininterrumpida y podemos analizar en distintas épocas distintas lógicas y distintos patrones que fueron definiendo su estilo a través de los años. Es un PDF breve, pero lleno de profundidad, lleno de información que estoy seguro les va a ayudar a escuchar mejor, a entender mejor la orquesta de Troilo y finalmente transformar su escucha. Es una descarga gratuita, se meten en el link que está debajo del video, se lo bajan, lo miran, lo disfrutan y después me cuentan qué les pareció. Dicho esto, vamos a hablar de los solis de cuerda de Troilo. Yo decía en la introducción que claro, al ser una orquesta que tiene la expresión en el centro de su discurso musical, llama la atención que cuando nos metemos a escuchar específicamente a la fila de cuerda, cuando tienen a cargo la melodía en un soli, la aproximación es un poco distinta, ¿sí? Bien distinta a lo que puede ser un solo del mismísimo Troilo en el bandoneón, o lo que pueden ser los solis de bandoneón, es la fila que busca la expresión, ni hablar si hablamos de un solo de violín, todos a cargo del gran David Díaz. Cuando toca, cuando toca la fila de cuerdas, uno lo escucha y, y llama la atención porque prácticamente suena lo que está en el papel, sin mucho más. Es decir, tiene una aproximación muy clásica. No clásica del tango, sino de la música clásica, ¿sí? Donde muchas veces, digamos, la lógica es tocar estrictamente lo que dice el papel, atendiendo a las articulaciones, a las indicaciones de dinámicas, de tempo, por supuesto, pero sin toda esa otra información implícita que tiene que ver con los géneros populares. Cuando uno escucha la cuerda de Troilo, realmente a veces es fácil de imaginar a un grupo, digamos, de músicos clásicos que poco o nada sepan del género, o sea, del tango, tocando esa música y sonando bien. Porque aquí no hay trampa, aquí no hay secreto, aquí no hay mugre, la mugre sagrada de la que hablaba Troilo, sino más bien todo lo contrario. Más allá de algunos detalles que puedan aparecer, por supuesto. Vamos a escuchar algunos ejemplos para ilustrar esta idea. Primero, con el solo de cuerdas del tango Chiqué, en un arreglo que escribió Astor Piazzolla especialmente para la orquesta de Troilo. Escuchemos. ¿Se dan cuenta cómo eso está tocado igual que aparece en el papel? Tirarirarirari, tarira, ti, da, ti, rarirari,
Tarira. Bien clásico, bien formal podríamos decir, ¿no? Lejos, digamos, de estar buscando la expresión con portamentos, con glisandos, ¿sí? Exagerando el fraseo, por ejemplo, sino todo lo contrario, suena como está escrito en el papel. Escuchemos otro ejemplo, el del tango tecleando, que es un ejemplo muy lindo que incluye un pequeño solo de violín de David Díaz en el medio. Pero más allá del solo de violín, es la misma idea, está tocado como está escrito. Escuchemos. Vuelve el sol. Es muy interesante para mí esto porque habla de una búsqueda de contrastes, ¿no? Claramente. Una orquesta que siempre está buscando la expresión, pero que en algunas circunstancias, por ejemplo, los solis de cuerda, elige como bajar un poquito, ¿no? Esa intensidad de la expresión para dar lugar a algo un poquito más clásico. ¿Mm? Insisto, clásico en términos de la música clásica. Escuchemos un último ejemplo, el del tango Tierrita. ¿Sí? La misma idea. Sol y de cuerda, cuerda completa. ¿Sí? Recordemos que Troilo inicia su orquesta en el año 37 con una fila de cuerda integrada estrictamente por violines. ¿Sí? Pero ya en los años 40 esto va a cambiar. En el año 43 se suma el violonchelo, ¿sí? Primer instrumento de cuerda grave que suma a su orquesta. Y en el año 47 se suma la viola, completando, ¿sí? La sonoridad de la familia de las cuerdas, porque ya tenía los violines, ya tenía el cello, suma la viola, y ni hablar que ya tenía el contrabajo, que en el tango, como sabemos, lleva adelante un rol bien distinto al de la música clásica. Esto es muy importante, porque esta idea de la sonoridad, digamos, del cuarteto de cuerdas, violines, ¿no? Que está integrado en la música clásica por dos violines, viola y cello, y aquí ampliado con el contrabajo, bueno, es la sonoridad, digamos, más completa de lo que es la familia de las cuerdas. Quizás algunos piensan que Troilo fue el primero en meter el cello o la viola. Bueno, el cello ya había tenido una participación en el tango. Quizás en esa época fue el primero en, bueno, recuperarlo, digamos, de alguna manera. Pero si nos vamos algunos años antes, por ejemplo, podemos pensar en la orquesta de Pedro Mafia, que ya a fines de los años 20 tenía el cello y en un rol bastante similar al de Troilo. Incluso antes nos podemos ir a la típica Select del año 20 que incluye un cello. Incluso antes hay algunas grabaciones de Juan Maglio Pacho con cello. Es decir, no es tanto una novedad en la historia del tango, quizás sí es una novedad para esa época y además una época en la cual, gracias al gran desarrollo musical que tuvo el género de la mano de los arregladores, el cello se aprovechó quizás más, ¿no? Que en épocas anteriores. Último ejemplo, decíamos Tierrita. Prestad atención, el soli bien clásico, igualita a lo que está en el papel. Y en este caso queda más expuesta aún, ¿no es cierto?, esta idea que les estoy compartiendo, porque esta es una grabación ya de los años 60, ¿no? Una época donde, bueno, además de que está grabado en cinta, está muy bien grabado, suena bárbaro, es una época en la cual Troilo, como otras orquestas también, sumaban más violines para las grabaciones con la idea, ¿no es cierto?, de ampliar la sonoridad. Entonces esa idea de tener un montón de violines también lo acerca aún más a lo que sería la sección de violines de una orquesta sinfónica, ¿no? O algo parecido, al menos una pequeña orquesta sinfónica. Escuchemos una vez más este último ejemplo de Tierrita.
Entonces, si hablamos de una de las orquestas más expresivas de la historia del tango, es Troilo, no nos vamos a equivocar. Sin embargo, como pudimos ver en este video, a la hora de ser la cuerda la que lleva la voz cantante y tocar sus solis, la aproximación es más neutra, es más clásica y se toca exactamente lo que está en el papel. Espero que les haya gustado el video de hoy. Les recuerdo que se pueden bajar el PDF que preparé haciendo todo un recorrido por las distintas épocas de Troilo y un punteo muy completo que da cuenta de los distintos elementos musicales y estilísticos que definen su estilo. Insisto, ojalá les haya gustado el video. Nos reencontramos aquí muy prontito en los estilos fundamentales del tango.